hasta 7 versiones del clásico. La versión para los cines estadounidenses, conocida como montaje nacional. Esta es una de las versiones preferidas por el público. No aparece la famosa escena del unicornio y añadieron múltiples voces en off que narraban secuencias y cuenta con el llamado final feliz. El montaje internacional original de 1982, con mayor violencia gráfica que la estrenada en Estados Unidos. Esta fue una versión de prueba. La versión para televisión, censurando sus contenidos ofensivos. 2 versiones de trabajo mostradas únicamente en preestrenos de audiencias y ocasionalmente en festivales de cine. Una de estas versiones fue distribuida en 1991 como una versión del director sin el consentimiento de Ridley Scott. La escena del final feliz está eliminada. Hay otra versión del director, aprobada por Scott, que salió en 1992, coincidiendo con el 10º aniversario del estreno de la cinta. Se incluye la escena del unicornio y algunos diálogos de Deckard. El montaje final de 2007 y 2008, coincidiendo con el 25 aniversario del estreno. Se reeditó en DVD y Blu-ray y se proyectó en cines. Arreglada digitalmente, se nota una mejoría visual y es considerada por Ridley Scott su versión final. Pocas son las ocasiones en las que un estudio consienta que el director de una cinta rehaga su propia versión de la misma y la reestrene en cines, pero es que Ridley Scott no es un cualquiera. El baile de versiones de Blade Runner tiene su origen en el discutido final de la primera versión. Los productores querían un desenlace optimista y un desarrollo más comprensible. Por eso se introdujo a última hora la voz en off de Harrison Ford con la intención de aclarar al espectador qué demonios ocurre en la pantalla y que Ford grabó a regañadientes. Y se añadió también un final luminoso con planos aéreos de bosques, que en realidad eran descartes de El Resplandor, firmados por Stanley Kubrick para la primera escena de ese film. A Ridley Scott nunca le gustó ese final optimista, y en el reestreno de 1992 fue eliminado de la película. Pero lo cierto es que Scott apenas participó, o eso dice él, en esa segunda versión, y nunca la sintió como suya. En cambio, sí supervisó el montaje final de 2007 y asegura que esa es la versión definitiva de Blade Runner, la buena. No obstante, no son pocos los que opinan que tanto remontaje no obedece a ningún impulso artístico de Ridley Scott en busca de una versión rigurosa, sino al deseo de recaudar dólares en taquilla nada menos que 3 veces con una misma película. Philip K. Dick, autor de la novela en la que se basa la cinta, nunca pudo ver la película terminada, pues murió el 2 de marzo de 1982, 2 meses antes del estreno. Aún así, tuvo la oportunidad de ver unos 20 minutos del montaje con el que quedó gratamente sorprendido. Es todo mi mundo, lo han captado perfectamente, decía Dick, que además vaticinó el futuro de la película. Va a revolucionar nuestra percepción de qué es la ciencia ficción y de lo que puede llegar a ser. Ni Scott ni el guionista David Webb Peoples se habían leído las novelas de Dick. Como último apunte, Blade Runner está localizada en el año 2019. ¿Acaso hemos conseguido inventar a los replicantes? La obra del autor Philip K. Dick, en cuya novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas se basa este film, ha sido adaptada en más ocasiones. De sus novelas saldrían películas del calibre de Desafío Total, de 1990, llevada por Paul Verhoeven, Minority Report, de 2002, de Steven Spielberg, o A Scanner Darkly, de 2006, llevada al cine por Richard Linklater. La película ha influenciado a una larga lista de films o series, ya sea en su estética o versionando escenas o frases de la misma. Futurama, Stargate, SG-1, Dark Angel, Matrix o Ghost in the Shell son tan solo algunas de las cintas que de algún modo muestran su fascinación hacia el clasicismo.
En la película El sexto día se repite la frase que se utilizó durante la escena de la prueba del Boeing-Kampf, el test para localizar replicantes. La fecha de su estreno en 1290 salas de cine, el 25 de junio de 1982, fue escogida por el productor Alan Ladd debido al éxito obtenido con anteriores producciones como Star Wars o Alien. El film, estrenado el 25 de junio de 1982, el primer fin de semana hizo mala taquilla, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y es que competía en taquilla nada más y nada menos que con E.T., el extraterrestre, estrenada el 11 de junio y que dominaba la cartelera en ese momento. Con un presupuesto de 28 millones de dólares, apenas recaudó 33 millones. Sin embargo, logró un gran éxito en el resto del mundo y la película se convirtió en una película de culto. A pesar de que hoy en día pocos discutirían el hecho de que Blade Runner se haya convertido en un clásico de la ciencia ficción, la respuesta que obtuvo en su estreno en 1982 fue muy distinta. La crítica la recibió por lo general con tibieza y en algunos casos dureza extrema. A decir verdad, los críticos también mostraron su desagrado no ya con la última escena, sino con el conjunto de Blade Runner. Periodistas tan destacados como Pauline Kael contribuyeron al fracaso comercial de la película, rechazada sin contemplaciones por buena parte de la crítica y por un sector no desdeñable del público. Blade Runner en 1982 fue presentada en la Mostra de Venecia, donde se valoró positivamente el film, aunque con un poco de tibieza. Curiosamente, en 2007 también se presentaría en Venecia, en primicia mundial, Blade Runner The Final Cut, la versión completamente restaurada y remasterizada de Ridley Scott. Nominada a los Oscars. La película fue nominada a 2 Oscars en 1983, a la mejor dirección artística y a los mejores efectos visuales. También Vangelis fue nominado al Globo de Oro a mejor banda sonora. Existe un fantástico documental de 3 horas y media llamado Dangerous Days, Making Blade Runner, Días Peligrosos, creando Blade Runner, que cuenta cómo fue el tormentoso proceso de creación y el rodaje de la cinta. Blade Runner cuenta con una adaptación en cómic llevada a cabo por grandes autores como son Archie Goodwin y Al Williamsonia, que ya habían colaborado con adaptaciones al cómic del universo Star Wars. También cuenta con un videojuego muy interesante, creado por Westwood Studios, y está considerada como una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Años después del lanzamiento del film, el videojuego Blade Runner, que desarrolla una historia paralela basada en la trama de la película, aunque con nuevos personajes. En 2017 se continuaría la historia original de la película con la secuela Blade Runner 2049. A veces ocurre con películas que se precian de marcar diferencias. El rodaje de Blade Runner no fue ajeno a los problemas. Luchas de egos, limitaciones económicas y los productores vigilando hasta la extenuación el presupuesto y lo que se iba filmando. El resultado, un Ridley Scott que tuvo que montar la película varias veces y recortar metraje. Además, los actores principales, Harrison Ford y Sean Young, no se tragaban. En realidad, Ford no quería ni ver a su compañera. Tampoco creía en lo que estaba rodando. Venía de Star Wars y de Indiana Jones en busca del arca perdida. En Blade Runner, Ford no comprendía nada. Rodaba por sacar dinero y seguir en Hollywood. De hecho, fue elegido tras múltiples castings con decenas de actores. Steven Spielberg parece ser que fue quien recomendó a Scott que dejara las frivolidades y apostara por Ford, barato por entonces en caché y con futuro. Y acertó. Los temores de los productores se hicieron realidad. La película hoy en día es un film de culto y valorado por millones de fans en el mundo. Sin embargo, la recaudación en taquilla en su estreno fue estrepitoso.
llegó solamente a alcanzar los 26,2 millones de dólares. Lógicamente se esperaba muchísimo más. Scott ya había dirigido las interesantísimas Los Duelistas y Alien, el octavo pasajero. ¿Sabías que el mundo planteado y recreado en la película se desarrolla en 2019 en Los Ángeles? Ya hemos llegado a esa fecha, pero ese futuro apocalíptico, oscuro y avanzado recreado en la película no se parece mucho al que está teniendo lugar en la realidad. La filosofía está muy presente a lo largo de toda la película. Scott dio con la tecla para que millones de seguidores se pusieran a buscar reflexiones plausibles y diálogos que han pasado a la historia del celuloide. Sin duda alguna, esta película tiene frases y momentos inolvidables, una recreación fantástica junto a una perfecta banda sonora. Y esas figuras de origami que aparecen justo en el momento perfecto. Y sobre todo, esas últimas palabras de Roy Batty, Rutger Hauer. Por supuesto que muchos se sabrán ya el diálogo del personaje de memoria, pero para aquellos que no, aquí lo incrustamos en este vídeo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas, más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y ahora yo me pregunto, al igual que vosotros, ¿dónde estará la puerta de Tannhauser?